Buenas tardes. Es un gusto estar aquí, ¿verdad? En esta tarde tan luminosa, porque la escritora que tengo yo a mi lado y que está frente a ustedes es una escritora muy luminosa, muy luminosa. Es un verdadero gusto, un verdadero placer que nuevamente la escritora argentina Luisa Valenzuela esté aquí entre nosotros y nosotras. Doy las buenas tardes aquí y también a los que nos escuchen de otras partes del mundo los buenos días, ¿no? Sobre todo a los amigos y amigas latinoamericanos que tantísimo quieren a Luisa Valenzuela, porque está no solo querida, muy querida en su país natal, en Argentina, sino en toda América Latina y distintas partes del mundo, porque además de escritora, Luisa es una viajera impenitente, conoce prácticamente todo el mundo, ha estado viviendo en muchísimas ciudades como Nueva York, Ciudad de México, Barcelona, ha estado en tantísimos sitios, que todo eso sin duda ha alimentado su grandísima obra narrativa. Estamos hablando de una de las escritoras más importantes que escribe en español, y es de una generación de escritoras que han sido y que son imprescindibles para toda la escritura que vendrá después, sobre todo la escritura de mujeres. Estoy hablando que Luisa Valenzuela pertenece a esa generación de Diamela Eltit, de nuestra queridísima Margot Glantz también, de Alba Lucía Ángel, mujeres que dieron un nuevo impulso a la escritura, lo hicieron desde otra perspectiva y además añadieron a todo eso una serie de temáticas que hoy en día están en boga gracias a ellas, ¿no? Como por ejemplo la escritura del cuerpo, que tan importante es en la obra de Luisa Valenzuela, la crítica política, la crítica social, la crítica al poder, la crítica a lo establecido, la crítica a la burguesía, la crítica a la religión. Pero uno puede pensar, ¿todos son críticas? No, hay mucho de gozoso en la obra de Luisa Valenzuela y también muchísimo de ironía, ¿no? No solo cuando escribe, sino también cuando habla. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tenerla aquí en Alicante, gracias al CEMAP, como en esta ocasión, en dos ocasiones más, y desde aquí quiero agradecer a la directora Beatriz Aracil, que está muy entusiasmada, como también José Carlos Rovira, nuestro maestro, de que esté aquí Luisa. También agradecer, como siempre, a la sede de la Universidad de Alicante, que también siempre nos apoya en todas las iniciativas que hay desde el CEMAP y, cómo no, el Centro de Arte Moderno, que ha publicado estos libros de Luisa Valenzuela, que los tienen aquí. Son ediciones de unos libros ya publicados, pero la verdad es que editados con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero también, por supuesto, vamos a hablar de estos libros que ahora ven la luz, una nueva luz desde este centro. Luisa ha publicado, no sé si lo he dicho ya, pero quiero repetirlo, más de 30 libros. Más de 30 libros dentro de la novela, del cuento, del microrrelato y también ensayos, ¿no? Como el caso, por ejemplo, uno de sus libros de ensayos son estos entrecruzamientos entre dos escritores fundamentales, como sabemos, de América Latina y pertenecientes a dos países tan distantes a la vez y de estilos tan diferentes, ¿verdad? Como fueron y tan amigos de Luisa, como fueron Cortázar y Carlos Fuentes. Luisa Valenzuela inicia esas genealogías de escritoras con las que mencioné antes, pero ella tiene una genealogía muy importante que fue su madre, Luisa Mercedes Levinson, a través de la cual ella conoció a escritores tan sumamente importantes como Borges, Bioy o Sábato. Imagínense una persona criarse con un Borges allí al lado, saludar, buenos días, Bioy Casares y demás. Y hay algo que creo que también es importante a la hora de pulsar todos esos elementos que aparecen en la obra de Luisa Valenzuela, como es que ella haya sido periodista.
durante mucho tiempo ella se dedicó al periodismo, ¿verdad? Y eso sin duda ha alimentado también su obra. Podíamos, no me voy a pasar aquí el tiempo citando, ¿verdad? Hay que sonreír, fue su primera novela en 1966, donde hace una crítica a la sociedad burguesa. Después publicaría Los heréticos, el año 1967, El gato eficaz, que es una obra bastante experimental, porque hay algo que caracteriza también a la obra de esta escritora, que es precisamente esa experimentalidad que ella va probando de un libro a otro, un estilo también muy fragmentario, ¿no? Lo cual hace que rompa todo tipo de géneros, porque aunque nosotros hablemos de novela, sí, es una novela, pero en ocasiones esa fragmentación provoca que podríamos hablar, por ejemplo, de microrrelatos. Y hay algo muy divertido que estábamos comentando antes. Hay una amiga, una colega común, que es Paqui Noguerol, de la Universidad de Salamanca, que es una especialista, entre muchas otras cosas, de microrrelato. Y entonces le hizo ver a Luisa Valenzuela que ella era escritora de microrrelatos cuando ella todavía no sabía. Entonces, bueno, es una alegría que Luisa esté aquí con nosotros y para mí, como podrán entender, es una enorme satisfacción poder presentar y dialogar con esta enorme escritora que esperemos nos visite muchas veces. Bienvenida, Luisa. Mil gracias, Carmen. Mil gracias, Carmen Alemani. Mil gracias, Beatriz Arancilo. Está acá José Carlos Rovira, que es la primera vez que vine a Alicante también me abrió las puertas del portal de la Biblioteca Cervantes. Mil gracias a Alicante y a todos ustedes. Es realmente una enorme felicidad estar una vez más en esta ciudad maravillosa con usted, tan agradable, un público tan ameno como van a ser ustedes naturalmente. Así que así esperamos que no aburrirlos demasiado, a nadie, ni aburrirlas. Bueno, se me había olvidado que efectivamente hay un portal dedicado a la obra de Luisa Valenzuela en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que pueden consultar y siempre, bueno, pues es muy sugerente porque saben que en ese tipo de biblioteca hay vídeos, hay fragmentos y fotografías, pueden tener una imagen muy amplia de la escritora. Bueno. Perdóname, quiero también agradecer a Yolanda Santamarina, que no está acá, pero también es parte de la biblioteca y realmente se ocupó mucho de eso, ¿no? Estoy muy, muy agradecida. A Yolanda la queremos mucho porque fue alumna nuestra y siempre, no sé por qué, pero… Sacaron buenos alumnos, ¿eh? Sí. Bien, bravo. Excelente. Y es una persona que todos los escritores y escritoras que pasan por aquí siempre saludan a Yolanda porque es una persona que se hace querer mucho. Antes de que comencemos el diálogo, a mí me gustaría leer dos textos de Luisa Valenzuela. Dos microrrelatos, efectivamente, tampoco tenemos tanto tiempo, y son dos textos que yo utilizo en mis clases del máster. Y creo que dan muy buena idea de ese estilo, de qué manera Luisa Valenzuela lleva el lenguaje hasta sus máximos límites, ¿no? Cómo juega con ese lenguaje, cómo llega a la ambigüedad y cómo finalmente el lector se da cuenta que, y permítame, nos ha estado tomando el pelo para llegar a un lugar que nunca pensábamos que podría llegar la autora, pero así es Luisa Valenzuela, ¿no? Ese poder que tiene con el lenguaje. El primer texto se titula Visión de reojo, que pertenece a su libro Aquí pasan cosas raras, de 1975. Y dice así: la verdad, me plantó la mano en el culo y yo estaba a punto de pegarle 4 gritos cuando el colectivo pasó delante de una iglesia y lo vi persignarse. Buen muchacho, después de todo, me dije. Quizá no lo esté haciendo a propósito, o quizá su mano derecha ignore lo que su mano izquierda hace. Traté de correrme al interior del coche, porque una cosa es justificar y otra muy distinta, dejarse manosear. Pero cada vez subía más pasajeros y no había forma. Mis esguinces solo sirvieron para que él meta mejor la mano y hasta me acaricie.
Yo me movía nerviosa, él también. Pasamos frente a otra iglesia, pero ni se dio cuenta y se llevó la mano a la cara solo para secarse el sudor. Yo lo empecé a mirar de reojo haciéndome la disimulada. No fuera a creer que me estaba gustando. Imposible correrme y eso que me sacudía. Decidí entonces tomarme la revancha y a mi vez le planté la mano en el culo a él. Pocas cuadras después, una oleada de gente me sacó de su lado a empujones. Los que bajaban me arrancaron del colectivo y ahora lamento haberme perdido así de golpe, porque en su billetera solo había 7.400 pesos de los viejos y más hubiera podido sacarle en un encuentro a solas. Parecía cariñoso y muy desprendido. Es genial, ¿verdad? El otro se titula La cosa. Hay algo que estamos hablando de una autora feminista y también ese juego del lenguaje de quién es el sujeto, de quién es el objeto. Ya sabemos de lo que estamos hablando. Se titula La cosa y pertenece a El libro que no muerde, de 1980. Él, que pasaremos a llamar el sujeto, y que en estas líneas escribe, perteneciente al sexo femenino, que como es natural llamaremos el objeto, se encontraron una noche cualquiera y así empezó la cosa. Por un lado, porque la noche es ideal para comienzos y por otro, porque la cosa siempre flota en el aire y basta que dos miradas se crucen para que el puente sea tendido y los abismos franqueados. Había un mundo de gente, pero ella descubrió esos ojos azules que quizá, con un poco de suerte, se detenían en ella. Ojos radiantes, ojos como alfileres que la clavaron contra la pared y la hicieron objeto. Objeto de palabras abusivas, objeto de comentario crítico de los otros que notaron la velocidad con la que aceptó al desconocido. Fue ella un objeto que no objetó para nada, hay que reconocerlo, hasta el punto que pocas horas más tarde estaba en la horizontal permitiendo que la metáfora se hiciera carne en ella, carne dentro de su carne, lo de siempre. La cosa empezó a funcionar con el movimiento de vaivén del sujeto, que era de lo más proclive. El objeto asumió de inmediato, casi instantáneamente, la inobjetable actitud mal llamada pasiva, que resulta ser de lo más activa, recipiente. Deslizamiento de sujeto y objeto en un mismo sentido, confundidos, si se nos permite la paradoja. Gracias por estos textos y por cientos más, Luisa. Ay, qué presentación tan obscena de alguna manera. Quiere decir que está fuera de la escena, nada más. De la escena que vamos a hablar ahora, de la seria literatura, que como corresponde, ¿no te parece? Efectivamente. Pero quiero contar dos cosas. Cuando contabas lo del lenguaje, me vino esta cita de Martí maravillosa, José Martí, que dice que el lenguaje no es el caballo del pensamiento, es su jinete. Entonces allí es donde me llevan las cosas, ¿no? Las palabras me van llevando a esta conclusión tan especial y de golpe sorprendente. Yo empiezo un texto y sin saber a dónde va, y de golpe se va desarrollando y llega a un final muy lógico. Y me acuerdo una vez, acá está mi hija presente, espero que se acuerde, cuando el libro que citaste primero, que es Aquí pasan cosas raras, lo escribí cuando estaba viviendo casi un año en Barcelona, después de unas vueltas por Francia, por México y demás, y volví a una Argentina muy diferente, porque murió Perón, empezó la AAA, empezó el terrorismo de Estado, era un espanto, era una cosa muy, muy impresionante, y sentí que no me iba a poder integrar a mi realidad, a menos que me escribiera un libro de cuentos en un mes. Tenía un mes, porque después tenía que empezar a trabajar, retomar ciertas cosas, tenía un mes libre y dije, si no escribo un libro de cuentos en un mes, yo no entiendo qué está pasando. Porque en el fondo entiendo con la escritura, no me explico las cosas, me las van explicando, cómo van surgiendo las historias. Y entonces en este momento iba a un café y escuchaba cosas mal, entonces hay cuentos más políticos, menos políticos, aquí pasan cosas raras y como visión de reojo. Después Paqui Noguerol, muchos años después, me va a contar que estos son microrelatos y el microrelato adquiere ciudadanía de género independiente. Mientras tanto eran cuentitos cortitos.
Y lo que quería contar al principio, esta cosa, cómo te lleva el lenguaje, es que es muy difícil, va a ser muy difícil de traducir para ustedes, pero se los voy a explicar. Habíamos vuelto de este viaje con Annalisa y estábamos en un apartamentito chiquitito porque el mío no me lo entregaban, lo había alquilado y no me entregaban los inquilinos. Y me siento y le digo, y yo estaba escribiendo estos cuentos, y le digo, un peludo, un sapo, una boca de lobo. Y le digo, te apuesto que escribo un cuento con esto. No, te apuesto 10 pesos. Gané. Porque empecé a jugar con las metáforas de animales. Entonces el peludo para el argentino es una borrachera. Un sapo es la cerveza grande, un shop de cerveza lo llaman un sapo de cerveza. Y una boca de lobo, bueno, la noche era oscura como boca de lobo. Él pidió una cerveza más, no se la sirvieron, con el peludo que tenés te basta y sobra, está borracho, lo atropella un auto de Anca, qué sé yo, acaba del hospital, papagayo, no me acuerdo qué. Y termina diciendo, es muy corto, el exceso de alpiste. En aquella época alpiste era sinónimo de alcohol, de trago. El exceso de alpiste fue su ruina, murió como un pajarito. Pero me sorprendió totalmente, lo digo y me da escalofríos ahora. Como esa cosa, estas locas 3 palabras, después lo experimenté mucho cuando escribí las microfábulas, el ABC de las microfábulas. El microrelato hace eso, con el lenguaje te lleva a una conclusión lógica dentro de lo absurdo de la cuestión. Y en cambio el segundo cuentito que leíste es azaroso, porque en plena dictadura militar, horror de todo eso, yo estaba bastante involucrada, trabajaba en una revista de izquierda, además, era muy peligroso, me invitan como escritor en residencia a la Universidad de Columbia en Nueva York. Entonces digo, bueno, me voy a ir por un buen tiempo, me voy a quedar, no me puedo ir y volver. Entonces me invitan en el 78, me voy en el 79, entonces empiezo a tratar de vandalizar mis libros, cortaba un capítulo de un libro que me interesaba, rompía otra cosa, entonces de todos mis diarios que tenía copiaba cosas al azar que me interesaban llevar, y entre otras este cuentito, y así sale el libro que no muerde. Es un libro de recopilación de restos que tenían que ser más desarrollados, pero no tuvieron la oportunidad. Bueno, todo esto quería decir que el título de la charla de hoy es Escrituras propias, escrituras ajenas, porque con la emoción de la presentación se me olvidó el título. Y lo recuerdo ahora porque, ¿qué te parece, Luisa, si empezamos con este tema, ¿no? El de las escrituras propias, escrituras ajenas, ¿no? A mí me gustaría que me hablaras de tus lecturas y cómo esas lecturas, cómo las asumes tú en tu escritura. Sí, desgraciadamente mis lecturas son cada vez más perezosas, debo confesar, tengo muchos años, así que tengo esa buena excusa de una no tan buena vista. Y leo mucha no ficción, leo muchas cosas científicas, ahora estoy leyendo mucho sobre la conciencia unificada, el mundo unificado, la microfísica, cosas así. Me interesan los mundos, para mí casi incomprensibles, como me interesan las máscaras. Entonces también leo mucho sobre todo los rituales, leo mucho de antropología. Esas son mis lecturas ahora. Pero lo que pasa es que estoy contaminada, porque como bien sabes me crié con escritores. Entonces yo no quería ser escritora, leía muchísimo, leí desde joven, leí muchísimo. Creo que así se forma un escritor de todos modos, pero no era ese mi camino. Descubrí el periodismo y descubrí que era lo que yo quería, que era meterme en todos los mundos. No tener que elegir una carrera, quería todo. Entonces el periodismo te permite indagar en todo, no enterarte de nada, necesariamente profundizar, pero sí picotear acá y allá. Así que es un poco este galopar, así dejar que el caballo del pensamiento, no el lenguaje, se vaya por su cuenta, pero con rienda sostenida por el lenguaje, ¿no? Cómo vamos avanzando en la escritura. Sobre todo al principio, ahora ya no leo tanto como te digo, pero sobre todo cuando estaba en novela, cuando estaba escribiendo una novela, me negaba a leer ficción, porque no quería influenciarse, porque uno entra en el sonsonete del otro, y finalmente la lectura también es un ritmo, es una respiración, es un mundo en el que penetras ajeno y maravilloso. Y no quería contaminar ese mundo que iba desarrollándose con estos mundos ajenos, que además
te sentís un poco inferior a veces leyendo cosas maravillosas, grandes obras. Así que esa es mi relación extraña con la lectura, que es, digamos, una cosa más del pasado que del presente. La lectura literaria, ¿no? La lectura de ficción. Respecto a lo de las escritoras, estábamos hablando antes de llegar aquí, y yo a Luisa Valenzuela la conocí en el año 1996 en la Universidad de Valencia, que nos invitó como una amiga muy querida, Sonia Matalía, ya fallecida, argentina. Ya el recuerdo. Y allí yo cuando vi a este portento de mujer me enamoré directamente, porque contaba unas historias, yo no, como dicen, si non è vero ben trovato, da igual, ¿no? Pero contaba unas historias que yo estaba realmente alucinada, ¿no? Y me acuerdo que Sonia Matalía se reía mucho, ¿no? Y decía, no creas, todo eso. Bueno, fue a propósito de un congreso que organizó Sonia sobre las escritoras, específicamente sobre narradoras latinoamericanas, y Luisa Valenzuela fue la invitada mayor, ¿no? de ese evento. Digo esto, aparte, para recordar a nuestra siempre querida Sonia, también para que me digas un poco qué escritoras has leído tú, qué narradoras has leído tú, o bueno, cuáles que de alguna manera te han impactado. Bueno, he leído mucho a nuestra querida Margot Glantz, ¿sí? Hemos presentado libros juntos y demás. Todas, Leonora Welty, gente así, Virginia Woolf, Clarice Lispector es alguien. Escritoras como María Luisa Bombal, Clarice Lispector, escritoras que debieron haber formado parte del boom, ¿no? Y no lo formaron. Y ahora viene toda esta nueva línea de escritoras de novelas góticas y de terror así, gótico, que son muy buenas, porque hubo un periodo, y no voy a dar nombres, donde se creía que la escritura femenina se iba hacia un lugar muy desconcertante, muy poco interesante, que era transformar la historia, ponerle unos toques modernos a las cosas históricas y armar unas novelas bastante poco literarias, poco escritas. A mí me interesa mucho la escritura en sí, no lo que están contando, la anécdota es interesante, está valiosa, vale la pena, pero cómo está escrita, el cómo es lo que me interesa. Así que de golpe hay mujeres que encuentran un lenguaje, un idioma propio extraordinario, y en eso Clarice Lispector es una maestra. Pero aún mi madre era muy buena, Luisa Mercedes Levinson. Y estas muchachas, bueno, muchachas para mí, ellas ya no son tan muchachas, como Mariana Enríquez, Selva Almada, son muy interesantes, son muy buenas escritoras, ¿sí? Pero no soy crítica, así que no me veo en la obligación, o no leo así por placer tampoco en este momento. Mi placer pasa por otro lado. Así que me estoy salteando un montón de gente importantísima y lo siento por ellas, porque hay muy buenas escritoras en este momento, y hay muy buenas escritoras en España que ignoro, cuya presencia ignoro. Entonces, por ejemplo, me encanta las filósofas, ¿no? Marina Garcés me parece una mente lucidísima, pero no puedo meterme a hablar como si fuera una crítica, soy una creadora. Espero. Hablando de la crítica, la creadora, ¿verdad? Dice, yo no soy crítica, sin embargo, sí ha publicado obras ensayísticas que son importantísimas, ¿no? Están Peligrosas Palabras, reflexiones de una escritora, Escritura y secreto, del año 2002. Hay otra novela que es una especie de mistura entre novela y ars poética, que es el Mañana, que publicó en 2010, y está este libro, el de Cortázar, Fuentes, Entre cruzamientos, que publicara en el 2014 y que sale a la luz ahora gracias al Centro de Arte Moderno. ¿Qué nos puedes decir de este libro? ¿O qué nos puedes decir de Cortázar, de Fuentes? Yo los quería mucho a los dos. Fueron amigos, cada uno en su estilo. Cortázar era mucho más cálido, entraba más en la intimidad de la relación amistosa,
que Fuentes, que era un hombre que tenía una cierta distancia, pero fue muy generoso conmigo, Fuentes, y me invitó a formar parte de la cátedra Alfonso Reyes en el Tecnológico de Monterrey, me estuvo todo muy a mi lado, y lo veía siempre que venía a Buenos Aires, y teníamos momentos muy, muy lindos. Entonces, en un momento dado, en el Hey Festival de Querétaro, en México, le dije a la directora de Alfaguara México, le dije, yo me gustaría hacer una cosa comparativa, pero apenas entre Cortázar y Fuentes, porque Fuentes lo quería mucho a Cortázar, y cuando Cortázar murió mucho antes, y cuando él gana el Premio Nacional, y García Márquez tenía el Premio Nacional y querían hacer algo por los escritores y crear un premio, es lo que quería García Márquez, para donar ese dinero que recibían mensualmente, porque no lo necesitaban, evidentemente, decidieron hacer la casa en nombre de un escritor. Hicieron la casa Cortázar, lo eligen a Cortázar como el escritor favorito de ambos. Entonces había eso y yo dije, bueno, yo puedo hacer un libro tenía entrevistas con Fuentes, y tenía una escena muy interesante, muy importante con Cortázar, que si quiero después se las cuento. Y dije, puedo hacer un libro que se hable de Fuentes, hable de Cortázar, y en el medio una parte de abrazos, donde 2 o 3 encuentros entre ellos, porque Cortázar le había escrito una larguísima carta cuando salió la primera novela de Fuentes, que es La región más transparente, tantos momentos momentos interesantes que sabía, pero pocos. Y cuando empiezo a escribir esto, uno cuando está escribiendo algo, te convertís en una antena, entonces las cosas llegan. Entre esa capacidad como muy intuitiva, se entra como en otra dimensión, hay otra energía que se genera ahí que atrae la información. Eso por un lado, y por otro mi experiencia periodística. Yo puedo investigar muy rápido porque la experiencia, tuve 10 años de periodismo in situ dentro de un diario. Aprendí mucho. Me hizo encontrar 18.000 conexiones fascinantes entre estos dos, pero fascinantes y comparatísticamente. Entonces, empecé con los 2 libros póstumos, porque salió póstumamente un libro de Fuentes. ¿Puedo contar bastante de esto? Claro. Fuentes, la última vez que vemos a Fuentes públicamente fue en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la Sierra. Entra lleno de bríos, ahí un salón enorme, gigantísimo, lleno de gente a reventar, y las últimas palabras dice educación, educación, educación. Y se va muy contento, y a los 15 días le dan este ataque, especie de úlcera que se le revienta y muere muy rápido, así que fue una cosa muy súbita. Entonces él menciona este libro que habla de Nietzsche, que él se encuentra, el alter ego de Fuentes, se encuentra con Nietzsche, se llama Federico, en su balcón, y menciona este libro que va a salir, pero el libro es póstumo, porque salió después. Y está este libro sobre Nietzsche, donde el autor, el alter ego de Fuentes, sale a un balcón de un hotel Astros, un hotel así de horrible, muertos de calor, sale al balcón, y en el balcón de al lado está Federico Nietzsche. Y lo dicen 2 Nietzsche, le hablan Nietzsche. Y ahí da la clave de cómo siguió la cosa nietzscheana, pero de la segunda época nietzscheana, el Nietzsche de la Gaia Ciencia, ¿no? Ese que dice, Dios ha muerto, ¿cuántos nuevos rituales hay que inventar? ¿Cuánto hay que hacer para revivir esta cosa? Y Fuentes se la pasó inventando rituales, trayéndolos a la luz, todas esas novelas tan complejas que tiene. Entonces, estaba ese libro, y por otro lado, en noviembre del 83, fines de noviembre del 83, yo vivía en Nueva York en esa época, me llama Cortázar, que venía a dar una serie de conferencias, tenía que tomar el avión al día siguiente, me dice, me gustaría pasar la última tarde en Nueva York con vos, así que si podés venirte, te espero en el hotel, y yo largo todo y me voy al día siguiente a hablar con él. Y estuvimos hablando muchas horas, y cada tanto me dice, yo me debo una novela, yo tengo que escribir una novela, porque cada vez que me pedían algo en los últimos 20 años, me pedían una ficción, yo les daba algo político, me encargaba de la política, y debo una novela, la 4ª vez que me menciona la novela, yo le digo, yo sé que esto no es una pregunta para vos, porque no vas a hablar de tu novela, aunque tuvieras, y pienso que quizá ni siquiera la tengas, pero ¿tenés una idea de qué va a tratar la novela? ¿Tenés algún atisbo? Y me dice, no, pero tengo un sueño recurrente. Y en ese sueño el editor me entrega el libro ya impreso,
y yo lo voy hojeando y me parece perfecto, y al fin pude decir lo que nunca he podido decir, he logrado decir, pasar ese límite con el que me topé siempre en materia de lenguaje. Miren que Fuentes pasó límites. Fuentes, perdón, Cortázar, esto es Cortázar. Y más Cortázar que Fuentes dentro de estos límites de lo indecible, ¿no? Llegar al borde de lo indecible. Y el libro que me ha entregado el editor no me sorprende para nada que no esté escrito con palabras, sino con figuras geométricas, con perfectas figuras geométricas. Un mes y medio después muere. Esto fue en noviembre, en febrero, el 12 de febrero de 84 muere Cortázar. Es decir, que es el libro póstumo de Cortázar no escrito. Entonces tenía estos dos libros póstumos y a raíz de eso fui armando este juego de abecedarios, de cosas y de encuentros. Tienen los dos hermanas que casi nadie habla nunca de la hermana de Fuentes publicó un par de novelas, era una escritora, como si no existiera en México. ¿Sabías que Fuentes tiene una hermana? La escritora. Lo leíste en mi libro. Y la hermana de Cortázar, bueno, no estaba un poco fuera de la película, pero estas dos hermanas que quedan totalmente borradas por estas dos personalidades. Después hay un par de cuentos, siempre la comparatística hace una cosa fácil, que es comparar el cuento Chacmol de Fuentes con el cuento La noche boca arriba de Cortázar, simplemente porque el personaje de La noche boca arriba es un príncipe azteca. En la guerra florida, o es un motociclista, es un príncipe azteca, se va cambiando de juegos cortázarianos. Pero no tienen nada que ver los cuentos, simplemente hay un príncipe azteca. Es la única cosa que tiene de comparación. En cambio hay un cuento de Cortázar que se llama, un poco conocido, que es el ídolo de las Islas Cíclades, que sí es exactamente Chacmol. Es la maldición de estos ídolos que se encuentran y son parejas que después se pelean, se matan entre sí, entre escenas de celos y todo, a raíz de este hallazgo arqueológico. Así que es muy fascinante todo eso. Y ahí iba encontré una anécdota maravillosa, leyendo, pescando, cosas así. El último, Fuentes, Cortázar me había dicho, Julio me había dicho que tenía que hacer varios viajes antes de poder escribir la novela. Y tenía que ir a Cuba para qué sé yo qué, tenía que ir a Nicaragua para despedirse, tenía que ir a la Argentina para ver a su familia un poco, despedirse, ver. Solo pude ir a la Argentina. Y lo llevan, Edgardo Gosarinsky lo lleva al cine, en la calle Corrientes, donde están todos los cines y eso. Y cuando salen, al atardecer, venía un grupo de estudiantes protestando por alguna cosa política de la que tenemos siempre. Ahora peor que nunca, pero en fin. Y entonces estos lo descubren a Cortázar, era muy, muy reconocible Julio. Entonces los que salen corriendo en la calle Corrientes, está lleno de librerías y de kioscos, salen a buscar todos los libros de Cortázar que encuentran y le piden que firme. Y cuando terminan y se van, queda el diariero que tenía su kiosco en la esquina, le dice, ay, dile, señor Cortázar, qué lástima, yo no tengo un libro suyo, pero tengo un libro de un latinoamericano, si usted me lo quiere firmar no le importa, y le da para firmar un libro de Fuentes. Y esa es la última cosa que hace Cortázar en Buenos Aires. Es muy lindo, increíble, ¿no? Sí. Entonces encontraba cosas así, saliendo, indagando historias. Así que lo disfruté mucho ese libro, de escribirlo. Porque entre el humor, eran dos que tenían así, unos extraños sentidos del humor. A Fuentes le gustaba mucho bailar el tango. Me pedía que lo lleve a alguna milonga cuando llegaba él con Silvia Lemus, su mujer, y nos íbamos a las milongas porteñas. Hay muchas historias. Además parecía un actor de cine, ¿verdad? Sí. Carlos Fuentes, Sí, era un hombre guapísimo. Ahí hay un momento dado, me entero, Buñuel, porque además compartían esta pasión por Buñuel separadamente. Pero Carlos lo conocía mucho Buñuel, Cortázar no. Pero descubre su obra, descubre su filmografía. En París, porque en la Argentina estaba prohibido. Y entonces hay un momento que hay un proyecto de Buñuel para hacer una película, con no me acuerdo qué, un cuento de Cortázar y un cuento de Fuentes, Las Ménades de Cortázar y Aura de Fuentes. Y después ese proyecto no sale, pero de golpe también se unían en Buñuel. Tenía un libro así gordo que me habían regalado sobre pintores de Fuentes, era un tipo muy erudito, ¿no? Una enciclopedia, Carlos. Y tenía este libro lindísimo sobre pintores. Y yo dije, hay un cuento sobre Alechinsky, que es muy lindo de Cortázar, muy lindo el cuento, que se llama Un país llamado Alechinsky.
que lo cuentan las hormigas que se pasean por el cuadro de Alechinsky. Y dije, seguro que Julio tiene algo sobre Alechinsky. Voy a ver en este libro gordote que lo había mirado así, no lo había leído, y veo que Alechinsky cuenta que juntos se conocen en la casa de Botero, no se conocen, se reúnen en casa de Joyce Mansour con Alechinsky, que los convoca a ellos, a Julio, a Fuentes y a otros, para que les pongan título a sus cuadros. Así que se encuentran con Alechinsky estos dos, mira, cosas así me fueron pasando todo el tiempo, fue tan lindo. Es que es un libro muy sabroso, de verdad, muy sabroso, porque aparte de la forma ya de escritura, ¿no? O sea, abrir y ver aquí de la A a la Z, la manera, antes hablaba de la fragmentación, juego, ¿no? ¿no? Sí, que es muy típica de la escritura de Luisa Valenzuela, y cómo, bueno, habla de eso, del doble, del tiempo, de los personajes reales, de Buñuel, de los pintores, de los cristales, del caracol, del caracol. El caracol es graciosísimo. El caracol, en Rayuela tienen este caracol que es el caracol Osvaldo, que lo tienen como una especie de mascote cada tanto en los cafés de París sacan el caracol Osvaldo. Pero Osvaldo aparece en otro cuento Pero de golpe me encuentro en un libro que a mí me había costado mucho inicialmente leer de Fuentes, pues muy mexicano. Es uno de los reproches que le hace Carlos en la primera carta, maravilloso, donde le pondera muchísimo la región más transparente, pero dice, pero usted se exagera con los mexicanismos, después no puede. Le hace dos reproches. Usted exagera con los mexicanismos y los que no pertenecemos a esa cultura nos cuesta leer, nos cuesta entrar en el juego. Y también usted tiene uno de los defectos de un escritor novel, porque esa es la primera. Carlos Fuentes tenía 28 años cuando sale La región más transparente, que es un libraco enorme, maravilloso, pero duro de leer. Y usted pone todo como esta es mi metáfora, no la dice Cortázar. Pone como todos los huevos en la misma canasta, todo lo que sabe, lo quiere meter en una sola novela, resérvese para las próximas, no le va a quedar nada. Pues le quedó un montón. Por suerte en ese aspecto Fuentes no le hizo caso. Y se escribió siempre esta cosa tan barroca, tan rica. Y hay una anécdota divina, pero me divierte mucho contarlo. Cuenta Fuentes. Él tenía la noción, Julio le escribe esta carta, se cartean y todo, pero no se conocen. Llega Fuentes a París, decide ir a verlo a Julio, tiene una cita, y él tiene la noción de una foto de él antigua, de foto de Julio peinado a la gomina, con un traje oscuro, qué sé yo, un señorón. Y cuando toca el timbre le abre un pibe, un tipo así, lampiño, y le dice, che, pibe, porque Fuentes y pasó su adolescencia en Buenos Aires, a los 15 años en Buenos Aires. Toda su iniciación romántica fue en Buenos Aires. Che, pibe, vengo a ver a tu papá, y el otro le dice, mi papá soy yo. Me veniste a ver a mí. Che, pibe, le dice, porque se siente así, cancherísimo. Qué bueno. Pues nada, es que de verdad que es un libro sumamente sabroso, ¿no? Tal como lo está contando Luisa. Pues aquí hay tanta información. Estoy zafando con esto, perdóname, porque como son escrituras ajenas, acá son escrituras ajenas, ¿viste? Así ya zafo sí. De la cosa más. Sí, y vamos de la escritura ajena a la escritura propia. También se ha publicado este libro, bueno, que es en realidad un relato extenso, ¿no? De Luisa, final de milenio, ¿no? En esta hermosísima edición, sí, ¿verdad? Sí, estoy muy contenta con eso. De los nuevos cuadernos de la Quimera. ¿Puedo contar algo de ese cuento? Sí, quiero. Sí. Mi último libro es De dónde vienen las historias, porque para mí es muy raro, y sigo sin explicarlo, lo escribí todo un libro, tratar de explicarlo, cómo se generan estas historias que le llegan a uno y de golpe a veces ocurre que se escribe como si estuviera dictando. Y es eso, y no otra cosa. Es decir, yo me corto, como me pasó con esta novela que os mencionabas, que era mañana, hice 1000 cosas, tardé 7 años en escribir esa novela, entonces iba así, escribí otro libro, me iba de viaje, venía, hacía, deshacía, y tenía que retomar la novela. Y encontraba salidas como seguir, pero que no pertenecían al corazón de eso, y no servían de nada, no sirven de nada.
cómo no podés perder ese hilo que nace con las primeras palabras. Es muy extraño eso, y me sigue sorprendiendo. Y entonces ese cuento me despierto una mañana con una sensación de dos personajes abominables, odiosos como ellos solos. Un tipo espantoso que se hace el machito por internet porque tiene un bypass, un triple bypass, no está impotente, pero mientras tanto manda fotos de sus preciosos 35 años y conversa y chatea con niñas jóvenes. Al fin, 1999 está ocurriendo esto y estoy escribiendo en 1999. Y una enfermera que está en el sur y que dice, bueno, yo soy inteligente y soy puta. Dice, bueno, enfermera y puta fui, pero inteligente que eso es un invento. Y estos dos seres poco odiosos se van a encontrar y va a pasar algo espantoso. Y termina siendo una historia de amor. Me pasó una cosa rarísima. Dice, empiezo a escribir este cuento así tranquila y tenía un almuerzo en casa de amigos grande, lindo. Llega la hora del almuerzo y yo me digo, bueno, no estoy escribiendo algo, no quiero interrumpir, me voy a tomar el café con ustedes, ¿sí? Como no te esperamos. Clac, 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 sigo escribiendo, llega la hora del café y digo, tiene que seguir, si corto acá lo pierdo. Entonces llamo por teléfono y digo, no llego a tomar el café, voy a cenar. Bueno, quedó mi amiga dueña de casa, no quedaba nadie más y le leo el cuento completo. Ahí también termina con una historia de amor muy rara, que no tenía para nada previsto, ¿no? Esos mundos, esas sorpresas de la literatura me parecen maravillosos. Fíjense de qué manera empieza el libro, ¿no? Él tiene una cantidad de posibilidades a su alcance. Puede reventar su dinero en un festejo de una noche en París o Nueva York. Puede irse a Fiji, donde por primera vez en todo el mundo empieza el tercer milenio. Puede. No encontrará ni un rincón en un hotel, pero ¿qué le importa? Hotel no necesita. Ha estado explorando en Internet, explorando y explorando. Conoce todos los precios posibilidades y secretos. La guita que se puede reventar sin hacerle mella a su familia. La guita que ni ellos mismos saben que existe asciende a más de $17.000 y eso debería de alcanzarle ampliamente. Porque la idea era que iban, ustedes no sé si recuerdan, que iban a colapsar, la internet iba a colapsar. Sí. Llegado el 2000, todos los ceros, entonces todo iba a volver a cero, todo iba a colapsar. No colapsó nada, pero iba toda la World Wide Web iba a colapsar. Entonces él piensa que va a colapsar. ¿Y te daba miedo el final del milenio o no? ¿A ti? ¿Te daba miedo el final del milenio? A mí no. Me pareció no. ¿Te daba miedo? No. No. Pregunto porque, ¿verdad? Pero siempre el fin del mundo, el quinto sol también. Siempre se va a acabar el mundo. De hecho, se está acabando lentamente, como lo estamos asistiendo, una especie de lento agonía de esto que conocemos como mundo, ¿no? Eso tendríamos que sacudirnos un poco al respecto. O sea, que tú eres no muy positiva en ese sentido de que estamos destruyendo el planeta. El calentamiento global, toda parte de las extremas derechas que empiezan a carcomernos. Toda la agresión, ahora Trump no quiere que se haga nada para proteger nada, que los combustibles fósiles, que qué sé yo qué, el ataque a Gaza, cosas siniestras estamos asistiendo, cosas tremendas. Yo quiero escribir una continuación de Cola de Lagartija, de La Máscara Sarda, con ese personaje tremendo que era el brujo López Rega. No me da el cuero para seguir con esos mundos atroces, porque ya está demasiado impregnado todo. Y ahora que estábamos hablando de lo político, ¿de qué manera la situación política de Argentina durante la dictadura? No. No, sí. Bueno, es cuestión de la historia y de alguna manera eso se trasluce en la obra de... Yo me voy encontrando cosas políticas horribles cada paso de mi escritura. Por eso te preguntaba, porque nos conocimos con una cuestión de simetrías en Valencia. Es cuando Eleonora Crocker y Daroqui, ¿cómo era el primer nombre de Daroqui? La argentina. Eleonora Crocker. Crocker y Daroqui, María Emilia Daroqui.
Bueno, yo tengo mala memoria para los nombres, pido disculpas. Pero habíamos salido de la tremenda dictadura militar esta que duró 7 años atroces, y yo había escrito un libro en ese momento, en el 77, esto era el de 76 al 83 que duró la dictadura. Yo había escrito un cuento muy largo, casi una novela, y no me animé a mostrárselo a nadie. Después me lo llevé cuando me fui a Estados Unidos, y ahí se editó en distintos lugares, pero nunca en la Argentina, hasta muchísimo después. Y después salió, y yo creí que había inventado una situación muy extrema. Después, cuando vinieron los juicios, era eso, pasó a eso. Entonces es muy raro lo que uno cree que inventa y después es premonitorio. No sé si es premonitorio, yo creo que está en el aire. Entonces lo vas pescando, ¿no? Al escribir uno entra de nuevo la misma de las antenas, ¿no? Eso lo tenía muy consciente los dos tan fuertes y Cortázar sobre todo. Entonces, en el momento de la Argentina es alucinantemente atroz. Estamos en manos de un loco total. Pero es el loco y los poderes, es el títere de los grandes poderes. Esto es, se les está yendo de las manos el títere, eso es interesante, porque el títere empezó a cobrar autonomía porque quiere seguir destruyendo alegremente, y le dice, mira, tenés que parar porque hay que equilibrar un poco, y vamos a ver qué pasa. Estaría bonito, creo, escribir un libro en el que pudiéramos poner en contacto a Luisa Valenzuela con Margot Glantz. Porque hay, creo que, muchos puntos de contacto, ¿verdad? Parte de esa amistad. Es que estuve hace 20 días con Margot Glantz en México, y le conté que iba a presentar a Luisa Valenzuela, y lo primero que me dijo... Tan generosa. Sí. Escribió mucho sobre mí, sobre todo al principio, ¿no? Sí. Porque, sí. Yo saqué El gato eficaz, salió por primera vez en México, entonces ahí la conocí. Margot recién empezó muy tardíamente a publicar, muy tardíamente. Yo empecé a publicar muy joven. A publicar obras de ficción, sí. Me escribía cosas muy lindas, escribía sobre mí, muy lindas. Yo sobre ella también, pero empezó ella. Muy generosa, una mujer talentosísima, brillante. Sí. Y tuvimos la presentación, compartimos, te la contó, ¿no? Sí. Compartimos la presentación del libro más maravillosa que imaginarse puede, mente alguna. Sandra Lorenzano, una argentina, una Argenmex, porque ahora está esta situación de los Argenmex, había decidido en Alfaguara crear una colección de literatura erótica. Se llamaba Primero Sueño, que es el gran poema bastante erótico de Sor Juana. Largo poema, larguísimo poema, muy bello de Sor Juana. Primero Sueño. Entonces ella estaba enseñando, era la vicerrectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Era en donde había sido el convento de Sor Juana, donde se supone que está la tumba de Sor Juana, si bien es una tumba, una fosa común, porque eran las monjas que morían, y Sor Juana después muere así muy poco reconocida. Esa genia. Margot tiene unos trabajos sobre Sor Juana extraordinarios, es una gran sorjuanista. El hecho es que nos invitan a presentarse en 2 libros, son los 2 primeros libros, sale el de Margot y el mío en esta colección. Y el mío era uno que se llama, se me va a volver, ay, qué horror que no me acuerdo el nombre de mi propio libro. Bueno, era La Travesía. Pues es un libro que tiene como, tengo 2 como protagonistas, como no protagonista, como un personaje, no es el primero, es Novela Negra con argentinos, pero esta era La Travesía. El personaje que es una dominatrix. Y era una dominatrix que había estado mucho en México, que se hizo actriz porno, una noruega enorme, preciosa, que se hizo actriz porno en México, pero después la conocí en New York, a través de unos amigos mexicanos. Y un personaje fantástico. Entonces decidimos hacer un diálogo entre la autora y el personaje, y nos pusieron en el medio de este claustro maravilloso que es el atrio de la universidad, un par de tronos, y ahí estaba la dominatrix vestida de dominatrix con su corsé y sus botas altísimas y un latiguito en la mano así. Y tuvimos ese diálogo, y yo creía que eso ya era lo máximo, mientras por arriba esos balcones interiores que circulan alrededor del patio interior,
iban recitando poesía erótica, una gente, y estaba todo cubierto de flores, y toda la tumba de Sor Juana cubierta de flores, es una belleza todo. Hacemos este diálogo y yo digo, bueno, acá ya esto, más no se puede. Pues sí. Entonces, de ahí vamos a la zona, al auditorio, digamos. El auditorio era la capilla de Sor Juana convertido en auditorio. Entonces el altar ya no es el altar original, sino que son piezas de altares barrocos de dorados a la hoja, muy bonitos, y había una gran mesa negra donde nos íbamos a sentar Margot Glantz, la Marisol Schulz, la Sandra Lorenzano y yo a presentar los dos libros. Ceremonias era el de Margot. Pero antes entra una actriz genial que es Felipe. ¿Cómo es el primer nombre de Felipe? Juliana, Felipe. Bueno, ya me va a volver también, los nombres se van, así van y vuelven. Y entra vestida de Sor Juana, pero vestida impecable de Sor Juana, como en los retratos de Sor Juana, con su gran medallón, todo así perfecta, y recitando el Primero Sueño. Y mientras va recitando este larguísimo poema, se va despojando de la ropa, y despojando, y acaba en un striptease integral de Sor Juana sobre este altar negro, tirándose, maravilloso, cuando termina y al final se envuelve en el último velo y se va la actriz esta. Un striptease de Sor Juana en la presentación del libro. Fue algo extraordinario, extraordinario. Después tuvimos que hablar de los libros, eso ya era una caída picada. Sí, eso ya. Olvídate. Pero fue divino, fue divino. Con Margot compartimos eso, inolvidable. Y te lo decía lo de Margot porque, bueno, creo que hay, teniendo cada una un sello personalísimo en la escritura y escribiendo el trabajo del erotismo de Margot es muy interesante. Y también el tema del cuerpo. Eso te quería preguntar. El tema del cuerpo, que también es muy importante en Margot, esa mezcla de erotismo, y en el caso tuyo, ¿no? Claro, del cuerpo. el caso mío es distinto, es curioso. Ella habla del cuerpo, habla de los dientes, habla de los pies, habla del cabello. El cabello, tiene libros dedicados a eso. Yo creo que uno escribe con el cuerpo, entonces más que hablar del cuerpo, hablo a través del cuerpo. Yo estoy convencida que se escribe con el cuerpo. Y la mente también, pero todo está unido, todo es un fluir de energía, el ritmo, la respiración es tan importante en la escritura, y eso es el cuerpo que lo va dominando. Claro, es que ella habla desde la metonimia, ¿no? Una parte del cuerpo, y entonces a partir de ahí hace una reflexión, mientras que tú es esa parte como integral, ¿no? que estabas comentando, ¿verdad? ¿Qué te parece si damos la palabra al público? Por si alguien quiere preguntar. Por ahí me parece muy bien, pero por ahí te pido que me repitas las preguntas. Va, por supuesto. A veces no oigo lo que pregunta el público. Bueno. Retransmisión. ¿Alguna? Creo... Liliana Felipe. Espera. ¿Qué está escribiendo ahora? Pues si acaso alguien pregunta. ¿Qué estoy escribiendo ahora? ¿Qué estás escribiendo ahora? Esto te oí. Que estoy queriendo escribir desde hace mucho tiempo. Estuve escribiendo columnas políticas para la Página 12, que es el único diario que puede expresarse libremente, digamos. Y estuve escribiendo cosas así, algunas conferencias y eso. Pero estoy queriendo escribir una novela que hace mucho y se me va complicando cada vez más. Y la sé demasiado, porque López Rega, que era el brujo de Perón y todo eso, que aparece en Cola de Lagartija, que es una novela muy barroca, muy fuerte, vuelve a aparecer en mi novela La Máscara Sarda, y tengo una trilogía. Después encontré a la maestra esotérica de López Rega. La maestra, investigando para La Máscara Sarda, encuentro 2 libros y esta mención de esta mujer que se llama Victoria Montero Real, que vivió en Corrientes, y era mano santa, era curadora realmente curadora, y realmente un ser de bondad. Y López Rega fue alumno de ella y parece que curaba con las manos, que tenía poderes. Pero cuando se mete en política, ella ya no quiere saber nada con él, lo echa, es un horror, todo se transforma. Y yo estoy investigando bastante sobre este personaje y quiero escribir. Ahora entra Milei en el panorama, y es una especie de nuevo López Rega. Reeditan Cola de Lagartija y se empieza a hablar del neolópezreguismo. Neolópezreguismo, Dios mío, me da miedo. Y entonces
entrar en todo este juego. Es un tipo que, los trolls de ellos se llaman las fuerzas del cielo. Él es totalmente, se cree un dios, se cree una locura mesiánica también, es este poder omnímodo. Entonces quiero escribir eso, pero no sé si voy a poder hacerlo. Así que queda en la voluntad. La voluntad del poder es el título de una novela de Fuentes. La voluntad del poder. La voluntad del poder. Sí. El poder omnímodo, el poder total, ¿no? El poder de Dios, ese gracias a Dios. Curiosamente, en Cola de Lagartija, el personaje, esto es un invento mío, el personaje que va a ser una especie de simulacro del brujo, una cosa ucrónica del brujo, tiene 3 testículos. Y él dice que es un quiste, el tercer testículo, pero es un quiste embrionario y es su hermana Estrella, que no se desarrolla en el vientre materno, se desarrolló y quedó con él. Su hermana se quedó con él y él va a tener un hijo de su hermana y quiere embarazarse de sí mismo. Entonces, toda esta búsqueda durante toda la novela. La que maneja todo el poder en Milei es la hermana, Karina. Es toda esta historia. Así de golpe está los extremos se tocan, ¿no? De la historia. Y la cosa del tarot. Y toda la cosa de los que habla con los perros, con el perro muerto, me parece divino, pero Dios mío. Entonces yo creo que me da miedo, pero no miedo por el riesgo que puedo correr físicamente, miedo de entrar en esa oscuridad. Sí. Un mundo realmente siniestro. Por ahí atrás. ¿No quieres preguntar? Quería preguntarte cómo encaras o cómo te relacionas con el humor a la hora de escribir. ¿Cómo te relacionas con el humor a la hora de escribir? Bueno. Ella hizo un trabajo sobre tu obra, un trabajo de final de grado. Gracias, para mí es imprescindible el humor, no estaría aquí hablando con ustedes sin el humor, ¿no? Aún en los momentos más tremendos, yo me acuerdo estar escribiendo Cambio de Armas y algún chiste, porque entra el lenguaje en un juego de palabras, una cosa así. Y yo digo, no puedo permitirme este lujo en esta historia. Y digo, pues sí, porque es un alivio cómico, digamos, pero no solo para el que escribe, para el que lo lee, para todos, para uno, para poder seguir adelante. A mí el humor me da vitalidad, En situaciones muy angustiantes de mi vida real, si eso existe, aceptemos que, bueno, es esto, también de golpe le veo la parte cómica y se transforma todo, aunque sea por un rato, podés salirte del drama personal. Lo he definido muchas veces como unos anteojos ahumados para poder mirar el sol de frente, para poder enfrentar ciertas cosas. El humor es imprescindible para mí. Y la cosa patafísica, ¿no? Yo creo que ahí es donde teníamos la conexión con Cortázar, ¿no? Por la línea patafísica de las soluciones imaginarias, de no tomarlo serio en serio. Sí. O sea, el humor es imprescindible. Yo le echo la culpa a Sagitario, soy de Sagitario del manual, digo, las cosas de Sagitario. No creo tanto en el horóscopo, pero no me queda más remedio. Géneros, cuando empiezas a escribir, ¿piensas ya que vas a trabajar un cuento o que vas a trabajar una novela? Sí, es muy extraño. Tengo una palabra, por ahí es una palabra que va a desencadenar una frase, pero yo sé si va a ser un cuento, una novela o un microrrelato. Sí. No la primera vez, mi primera novela me engañó, porque yo escribía cuentos y creía que nunca iba a poder escribir, tenía 21 años. Nunca iba a poder escribir una novela, nunca iba a tener el empuje y la paciencia de escribir una novela. Y me engañó porque esa vez yo sabía cómo iba a terminar, cosa que cuando sé cómo va a terminar me pierdo. Y se fue armando esta novela, ¿no? Era muy raro porque la veía visualmente, vi la novela como quien ve un cine, y nunca más. Después oigo, son como voces tipo Juana de Arco, ¿viste? Pero menos. Pero oír el sonido del lenguaje y de golpe las palabras te llevan a otro lado, ¿no? Pero es eso. Sí. Puedo que me haya equivocado algunas veces, pero generalmente sé perfectamente.
No sé de qué largo va a ser el cuento, digamos, pero sé los microrelatos, sí. Es como distintos programas que uno entra, distintas aplicaciones mentales. También como el estilo, si me permites, Luisa, el estilo de Luisa es muy fragmentario, eso también da pie a poder hacer diferentes conjunciones, ¿no? O sea, de hecho, es la ruptura del propio género, que es algo prototípico de la literatura actual, ¿no? Digamos, de la literatura más avanzada actualmente, y eso permite hacer diferentes juegos para que finalmente, si va a ser un cuento, si va a ser un micro, si va a ser una novela, ¿no? ¿Tu libro más querido? ¿De mío propio o ajeno? Los tuyos. ¿Los míos más queridos? Quizás sea El gato eficaz, no estoy segura, algún momento lo fue, porque era tan raro, yo nunca pude, yo siempre digo, qué suerte, encontré una manera de escribir distinta, encontré un camino, y ese camino muere con ese texto, ¿no? Entonces El gato eficaz fue una ruptura tan feroz, tan lo que iba escribiendo en todos lados, no paraba de escribir, todo esto seguía como surgiendo, un manantial de cosas extrañas, por eso es como fragmentado, pero se van uniendo esos fragmentos. Y lo quiero mucho el personaje del fiscal Muere, de Masachesi. Tengo largas conversaciones con el personaje que es un excomisario, la última persona que a mí se me habría ocurrido en mi vida tener conversaciones, pero es un excomisario así muy sui generis, culto, empieza con un cuento que te aprecia la pintura, después ha leído todas las novelas de misterio, él quería ser excomisario porque quería ser una especie de Montalbano, se da cuenta que puede ser un intelectual. Y entonces una mañana me tira una deducción maravillosa, pero brillante, y tengo discusiones con él, porque después yo no sé, sé cómo termina, sé cómo es el final, pero no sé escribir una novela de misterio. Entonces tuve que contar toda su vida, meterme a otro lado, regalarle una novela que estaba escribiendo para llegar a eso. Pero me cae muy bien Masachesi, se llama Masachesi escrito en argentino. Y novela negra con argentinos también. Esa no la quiero mucho. Esa no la quiero mucho. No, porque es dura. Yo amaba New York. New York de los 80 me parecía extraordinario. De golpe estoy escribiendo esta novela que pasa en los lugares, en los centros más tremendos de New York. Y yo decía, ¿por qué estoy de esta ciudad que a mí me gusta tanto, que la disfruto tanto en algunos aspectos, estoy señalando su cara más oscura? Y dije, bueno, me estoy despidiendo. Pero también hay esta cosa de cuando me pidieron 3 novelas para el Fondo de Cultura Económica, que dije, yo tengo 3 novelas de los bajos fondos, no por el Fondo de Cultura, pero porque claro, la primera, Hay que sonreír, son los bajos fondos de Buenos Aires, la cosa prostibularia y eso. Como en la guerra, es los bajos fondos de Barcelona, la zona del barrio gótico, también la cosa medio prostibularia. Y novela negra es los bajos fondos de New York, así que creo, después pensándolo, dije, bueno, una ciudad es un cuerpo, ¿no? Y lo que queremos investigar es la parte oscura, lo inconsciente de la ciudad. La parte que no se ve, no es tan fácil, es meterse en la parte inconsciente de este ser que es la ciudad. Cristina. Hablando de escrituras ajenas, estoy pensando también en María Moreno, que es otra escritora argentina, que también es periodista. María Moreno, una escritora argentina. Sí, buenísima. Que también es periodista, ¿no? Sí. Y bueno, que está muy presente en sus crónicas y en su literatura, es el ejercicio del periodismo. Entonces quería preguntarte cómo influye el hecho de que hayas sido periodista en tu escritura. ¿Las entrevistas? El hecho de que hayas sido periodista, ¿de qué manera influye en tu escritura? Sí, influye, pero de una manera extraña, porque yo tenía el concepto, y ahora te digo por qué cambié un poco, el concepto de la mirada horizontal y la mirada vertical. El periodismo para mí es la mirada horizontal. Tenés que tener todos los datos y rápidamente armar tu historia con los datos. En cambio, la literatura es la mirada vertical, hay que profundizar, hundirse en lo desconocido.
Lo otro es lo conocido, lo otro es lo desconocido. Me publicaron un libro de un montón, tengo millones de cosas escritas, porque era un gordo libro que se llama La mirada horizontal, con artículos periodísticos míos. Y se presentaron, salieron casi en 2 editoriales distintas, pero que son medio parientes, con El fiscal muere, la historia de Masachesi, la novela y esto. Y entonces empezaron a hablar de la mirada oblicua. Y eso me resultó muy interesante. Los presentadores empezaron a desviar la cosa y a decir, sí, porque es la mirada oblicua, porque yo me doy cuenta, las novelas como la del fiscal, que requieren investigación factual para irlo armando, ¿no? Te estás contando una cosa medio histórica, tenés que tener datos concretos, la rapidez con que puedo investigar, porque eso me lo ha dado el periodismo, eso por un lado. Y el periodismo tuve mucha suerte, pero esto ya no es el periodismo, es la suerte que tuve personalmente, de tener un jefe, donde estaba trabajando de planta, que había sido condiscípulo de Cortázar en el Mariano Acosta, era egresado del profesorado de letras, era un tipo absolutamente riguroso con el lenguaje, cosa inaudita dentro del periodismo, cosa casi inédita. Entonces me tenía al trote. Y yo tenía 23 años cuando empecé a trabajar ahí. Y también tenía que ser cosas muy breves y muy comprimidas. Entonces también me aprendí a no irme por las ramas. Me enseñó muchas cosas. Después, cuando tengo que escribir, sobre todo en aquella época, cuando tenía que escribir ficción, tenía que abandonar el periodismo, cerrarme, irme, porque si no estás contaminado por el facilismo, de llegar rápido a una meta, ¿no? Pero sí, creo que me ayudó mucho. Pero porque tuve ese jefe, el excepcional, que se llamaba Ambrosio Vecino, aprovecho para hacerle un pequeño homenaje. Y el padre de Paloma Vidal, by the way, con quien estuve acá la vez pasada, el abuelo de Paloma Vidal, que es una gran escritora joven nuestra, estupenda, pero escribe mucho en portugués porque vive en Brasil, así que ahí es Argenbras. ¿Alguna pregunta más? Estamos en tiempo, ¿no? Sí. Luisa, ¿quieres añadir algo más? ¿Quieres añadir algo más? No, creo que nos dejo descansar y agradecer la atenta escucha. Sí, siempre hay más, pero el microrrelato. Voy a decir 2 cosas del microrrelato. El microrrelato para mí son unas maquinitas de pensar, porque son muy cortas, muy cortitos y quedan en la mente y uno los sigue desarrollando y desarrollando. Entonces, de hecho, hay el microrrelato emblemático en la Argentina, por lo pronto, y sobre todo en la lengua castellana, por lo menos en América Latina, es uno de Augusto Monterroso, de Tito Monterroso, que se llama El dinosaurio, y que dice, como muchos de ustedes sabrán, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Bueno, desencadenó páginas, miles de páginas. Hay de hecho un libro de 140 páginas, pero hay muchas más, porque la gente vuelve a escribir, trabaja el tema, sigue pensando, ¿quién despertó al dinosaurio? ¿Y quién era el dinosaurio también? ¿Quién es el dinosaurio? ¿Qué es el dinosaurio? ¿Qué despertó? La coma del microrrelato, cuando despertó la coma, yo escribí, cuando despertó la coma del microrrelato pudo avanzar, pero se encontró con un obstáculo imposible, que es el punto final. Avanzó tantos casilleros hasta encontrarse con el obstáculo invencible del punto final. Así que es esto. Entonces quizás estas charlas también sirvan para que ustedes vayan por su lado y entiendan todo mal. Ojalá que, como yo escribí aquellos cuentos de Aquí pasan cosas raras, oía mal porque tengo mal un oído y me daba pasto para los cuentos. Así que esperamos haberles dado pasto para rumiar. Bueno, pues ya sabes que aquí tenemos buen pasto y cuando quieras, esta es tu casa, porque siempre te vamos a recibir con los brazos abiertos y muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Aquí afuera tienen libros por si alguien quiere comprar algún libro y lo firma. Después una LGT. ¿Cómo? Venden el libro en el kiosco por la salida del... ¿Cómo? Ah, vale. En noviembre, el 18 de noviembre, Ana María Súa Ah, qué bueno. estará, Gran experta en microrelato, gran Sí. escritora. pues va a estar aquí en la universidad, estará con Juan Casamayor, que es el director de Páginas de Espuma. Así que también están invitados, no solo a eso, sino a todas las excelentes actividades que ha organizado para este cuatrimestre el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti, cuya directora, como ya he dicho antes, es Beatriz Aracil, que si quiere decir algo, ahora también es el momento de invitar aquí al público. Ay, está Yolanda ahí. Está Yolanda ahí. Yolanda, está allí al final. Acaba de hablar Luisa de la página de la biblioteca virtual. Y bueno, como os comentaba, acabamos de presentar la programación. El equipo CEMAP es muy grande. Ese equipo pues, ha contribuido a que tengamos alrededor de 25 actividades y entre ellas pues efectivamente está también esa reflexión sobre el microrrelato que vamos a hacer sobre el microrrelato y también el cuento, ¿no? Sí. La narrativa breve en su conjunto. Gran Que talento, tendremos gracias Luisa. a otra gran escritora argentina, Ana María Súa, muy amiga de Luisa. Que también ha estado en varias ocasiones aquí en Alicante. También en Alicante, pero Juan no había estado y teníamos muchas ganas de que hablaran de la narrativa breve. Precisamente esta mañana comentábamos la importancia que tiene esta narrativa y lo que debería servir a la sociedad actual, ¿no? Esta sociedad que tenemos tan rápida y tan inmediata. Debería consumir más narrativa breve, que como dices, es chispa, ¿no? Sí. De hecho, es uno de los géneros que hoy en día está más en boga, precisamente por esa rapidez, por esa chispa, y siempre son textos El trabajo con el muy lenguaje, inteligentes. sí, muy Claro. dentro del lenguaje, que es eso de los buenos microrelatos. Claro. Sí. Así que, A mí bueno, me mata cuando me preguntan nombres, porque no se me ocurre ninguno, después se me ocurren 18.000, ¿no? Pues muy bien. muchísimas gracias, Luisa. Siempre es un gustazo tenerte. Sí. Hasta la próxima, Luisa. Gracias. Bueno, ya se ve que me he vuelto habitué. Qué lindo.